Ucrania le pide nuevamente a Occidente que le permita usar misiles de largo alcance en territorio ruso. Kiev alega que los usaría para atacar los búnker donde Rusia guarda los misiles con los que está destruyendo su infraestructura energética y atacando a civiles ucranianos. Pero el presidente Vladimir Putin advirtió que si los aliados de Ucrania acceden, la OTAN estaría entrando en guerra con Rusia. Hasta ahora, Reino Unido y Francia ya le han dado este armamento a los ucranianos, pero solo para que lo usen dentro de su propio suelo. Aunque el primer ministro británico Keir Starmer está presionando al mandatario estadounidense Joe Biden a que acceda. De hecho, los dos se reunieron el pasado viernes en la Casa Blanca, pero no salió ningún anuncio al respecto. Solo su promesa de que siguen ayudando a Ucrania. Pero los misiles de largo alcance podrían cambiar la guerra. ¿Significaría la participación directa de la OTAN, como afirma Rusia, o es una cuestión de defender a Ucrania, como sostiene Occidente? Ese es el debate de hoy en France 24. Nuestros dos invitados de hoy nos acompañan desde Madrid. Estaremos con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, analista de seguridad internacional y conflictos. Y también nos acompaña Juan Antonio del Castillo Macete. Él es teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio de España. Bienvenidos a ustedes dos y una bienvenida que le extiendo a nuestra audiencia, a la que la invito a que participe en redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. Este debate y todos los nuestros pueden verlos también a través de YouTube o escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Juan Rodríguez Garat, bienvenido al debate de France 24. Comencemos por explicar ¿qué son estos misiles de largo alcance que está solicitando Ucrania? Bueno, Ucrania fundamentalmente ahora está pidiendo permiso para utilizar en Rusia dos modelos de misiles. Uno son los modelos ATACMS con tierra-tierra, misiles balísticos suministrados por los americanos de unos 300 kilómetros de alcance, y los otros son misiles de crucero lanzados desde el aire con una versión británica, el Storm Shadow, y un equivalente francés, el Scalp, también del mismo alcance aproximadamente, y que ya han sido utilizados en territorio ruso, pero ante blancos que estén directamente atacando a Ucrania, no en el interior del territorio ruso. Y quiero darle también la bienvenida a Juan Antonio del Castillo. Bienvenido también usted al debate de France 24. Juan Rodríguez nos mencionaba que los Storm Shadow de Reino Unido y los Scalps de Francia ya han sido utilizados en la guerra. ¿Cuáles han sido las condiciones que les han puesto Reino Unido y Francia a Ucrania para usarlos? En primer lugar, me permite saludar y expresar el honor que me incluye de poder compartir esta pantalla con mi compañero de Junta Directiva de la Asociación y amigo, el almirante Juan Rodríguez Garat. Un abrazo y, bueno, la proximidad nos acompaña. Bien, las limitaciones que les están poniendo hasta ahora a todos los países occidentales que les han suministrado armamento y cualquier otro tipo de equipo de guerra, es que no se pueden utilizar en territorio ruso. Eso es ampliamente considerado, quiere decir que lo han estado utilizando ya en Crimea y se está utilizando en lo que Rusia unilateralmente ha declarado como territorio ruso, como son los territorios ocupados del Donbass. Y no ha pasado nada. Ha amenazado Moscú, ha amenazado Putin con que eso serían líneas rojas, pero ninguna ha pasado de ser naranja claro. Así que, bueno, pues limitaciones se han impuesto, pero hay una cierta flexibilidad en cuanto a cómo se pueden utilizar siempre que no sea el territorio ruso tradicionalmente aceptado, internacionalmente aceptado como Rusia. Claro, y es que usted señala un punto importante y es que hasta ahora Ucrania los ha utilizado en Crimea y en Sebastopol, que Ucrania alega que hacen parte de su territorio, algo que Rusia también dice que pertenece al gobierno del Kremlin. Pero Juan, quiero preguntarle algo, Juan Rodríguez, y es, ¿estos misiles de largo alcance realmente podrían tener un impacto significativo en la guerra como está hoy por hoy? Bien, los misiles de los que estamos hablando son misiles de 300 kilómetros. Si Estados Unidos permite el uso de sus misiles balísticos y autoriza a Francia y al Reino Unido a utilizar los datos tácticos que necesitan los misiles franceses y británicos para tener su máxima eficacia,
pues puede obligar a Rusia a retrasar esos 300 kilómetros sus unidades de lanzamiento de misiles, sus bases aéreas, sus depósitos de explosivos, sus centros de mando. 300 kilómetros no es una cifra exagerada. La mayor parte de los medios rusos pueden utilizarse desde más allá de esa distancia, pero no podemos engañarnos. Si consigue Ucrania la autorización occidental para atacar en Rusia, aunque hoy sean 300 kilómetros, cuando llegue el F-16 con misiles de crucero lanzados desde el aire que pueden alcanzar algunas versiones 1000 kilómetros o más, entonces sí que cambiaría bastante más la fase de la guerra, porque si obligaran a Rusia a poner más atrás de 1000 kilómetros a sus unidades de lanzamiento de misiles tierra-tierra, ya no alcanzarían Ucrania, y lo mismo ocurriría con las bases aéreas. Es decir, que hay que ver esta negociación como una más dentro de una larga cadena en la que poquito a poquito las líneas rojas que parece establecer Putin van siendo anuladas por medidas más o menos agresivas tomadas por los países occidentales que apoyan a Ucrania, y que poquito a poquito lo que sí que han conseguido, sin ninguna duda, es que de una operación especial, unilateral, que comenzó alegremente Rusia hace 2 años y medio, esto se ha convertido en una guerra real, en una guerra entre dos contendientes de capacidades relativamente similares, aunque a Ucrania aún le faltan muchas cosas, y en un frente que está prácticamente estancado desde hace por lo menos 6 meses. Usted dice que esto obligaría a Rusia a mover sus bases y a mover los lugares donde están guardando los misiles, los drones, y también a mover los sitios desde donde están disparando y dirigiendo los ataques a Ucrania. Sin embargo, ya hay reportes del New York Times, de BBC y también del Instituto de Guerra que dicen que Rusia ya ha movido cerca de 200 de estas bases. En ese sentido, ¿cambiaría en algo o ya Rusia tomó las decisiones y las acciones que tenía que tomar para protegerse frente a estos misiles? Para el alcance actual de esos misiles de que estamos hablando, del Storm Shadow fundamentalmente y del ATAC, no cambiaría demasiado. Efectivamente, la mayor parte de las bases rusas ya operan más allá de 300 kilómetros, pero insisto en que esto solo sería un paso. No hay por qué reducir el alcance de esos misiles a los que se está hablando actualmente. Estados Unidos puede suministrar misiles de crucero de bastante mayor alcance, y eso sí que obligaría a Rusia a adoptar restricciones para sus fuerzas que complicarían sus planes de guerra. Juan Antonio, pero quiero preguntarle sobre un punto, porque Juan menciona que hasta ahora esto no cambiaría mucho y que es muy parecido a lo que tenemos. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin opina lo contrario, y él afirmó en una rueda de prensa el pasado jueves que esto sí cambiaría el escenario de guerra, porque significaría una participación directa de la OTAN, y además porque él señala que no se trata solo de los misiles, sino que para lanzar esos misiles de largo alcance, los ucranianos necesitarían primero una inteligencia y una tecnología muchísimo más avanzada que Ucrania no tiene y que sí tiene la OTAN, por ejemplo, los satélites, para ayudar a dirigir esos misiles. Y segundo, que los ucranianos no están capacitados para lanzarlos y que por ende se necesitaría personal de la OTAN. ¿Qué tan cierto es este argumento, Juan Antonio? Bien. El primer uso que se ha hecho de ese argumento, parte de la batalla del relato que estamos llamando por parte de las autoridades rusas, el primero que se había afectado ha sido Alemania, que ya precisamente por esa razón, por no tener que desplegar su personal como operadores del sistema, ya se han negado a transferir los Taurus, que probablemente tendrían por alcance y por capacidades las mismas características que la versión más extendida, de mayor alcance, del Javelin. Pero bueno, pues esto es la guerra del relato. Si realmente, considerando que este es un conflicto multidominio, cada elemento que incorpora es un elemento que tiene una contraactuación por parte de la otra parte. Quiere decir, si llegan los aviones F-16, los Falcons, y se les proporciona la última versión del misil antiaéreo, han desaparecido los aviones de rusos del espacio, de su propio espacio aéreo, incluso en la proximidad de la frontera, lo que quiere decir que estarían al alcance de los misiles AMRAAM 120 y bueno, pues acabaría el lanzamiento de las bombas planeadoras sobre las líneas terrestres ucranianas. Pero es que cada una de las actuaciones, cada elemento que entra en el juego,
tiene una contrapartida por parte de los otros. Quiere decir que están lanzando misiles de bajo coste proporcionado, se van a lanzar cuando lleguen misiles de bajo costo proporcionado a Irán y, bueno, pues habrá que hacer una saturación con un juego de muchos trapocos y alto coste, como el que se ha hecho con los drones, y cada elemento tiene contrapartida por el otro, que está el otro contente. En este caso, se han alejado los aviones y los centros de lanzamiento de misiles de largo alcance, se han alejado del alcance de los Scalp y los Storm Shadow y los ATACMS. Bueno, pues con la última versión de los JAMS 200 kilómetros ya podían llegar a todos ellos y anularlo, a su eficacia, pero eso no se puede autorizar a la ligera porque habría que tener en cuenta que si estos alcanzan a cerca de 1.000 kilómetros, la distancia entre Kursk y Moscú es de 580 kilómetros. Quiere decir que por muy limitaciones que se impusieran, siempre existirá la tentación de poder atacar directamente a centros neurálgicos del sistema ruso y que igual no están incluidos en los permisos, pero se puede llegar a cometer esos excesos. Juan Rodríguez, quiero preguntarle, pero ¿qué tan necesaria es la inteligencia, sobre todo la satelital, para poder dirigir estos misiles de largo alcance a los objetivos específicos? Bueno, la inteligencia es imprescindible para todo, pero no solo para atacar blancos en Rusia, sino también para atacar blancos en territorios ocupados en Ucrania. Y ya se lleva utilizando desde el principio de la guerra, como pues para blancos también en el Mar Negro, y es algo pues que no hay en este momento ninguna restricción en el derecho internacional, en el derecho de la guerra, que impida que uno de los contendientes solicite inteligencia a sus aliados. Eso es una parte del problema de los misiles estos de largo alcance, pero no es más que una más. Las excusas de Putin de que los ucranianos no saben lanzar estos misiles no tienen demasiado sentido. Puedo asegurarle que es mucho más difícil volar un F-16 que lanzar un misil, aunque tiene sus complejidades, pero un breve curso seguramente serán capaces de enseñarlos. El problema fundamental de Putin es que lleva amenazando desde el principio de la guerra, lleva utilizando su arsenal nuclear como una amenaza para tratar de disuadir a Occidente de que apoye a Ucrania en lo necesario para que pueda igualar o superar la apuesta rusa. Y incurre muchas contradicciones. En este caso, por ejemplo, él asegura que si Occidente autoriza a Ucrania a usar sus misiles en territorio ruso, estará en guerra con Rusia. Es sorprendente porque, por la misma razón, Irán o Corea del Norte estarían en guerra con Ucrania, y es todavía más sorprendente porque la propia Rusia no está en guerra con Ucrania. Yo creo que las declaraciones de Putin no hay que poner demasiada atención, aunque sí que es verdad que hay que procurar que las medidas de Occidente se vayan dando con pasos suficientemente medidos para permitir que el presidente ruso se lo piense y facilitar así un camino a la negociación que todavía está muy lejano. En ese mismo sentido, ustedes habían explicado antes que poco a poco Occidente está moviendo las líneas rojas de Rusia. Juan Rodríguez, ¿cree usted entonces que esto no es una amenaza contra la OTAN o una amenaza contra Rusia por parte de la OTAN, como lo afirma Putin? ¿Y cuál es la diferencia, sobre todo, de utilizar hoy por hoy esos misiles de largo alcance dentro de territorio ucraniano, o el hecho de que Estados Unidos haya permitido ataques en territorio ruso desde muy cerca de la frontera? ¿Y cuál sería la diferencia a usar misiles de largo alcance? ¿Cambia en algo para la OTAN? Sí cambia algo. Hay un problema de gestión, ¿no? Evidentemente, una vez que Rusia ataca desde la frontera, como ha hecho desde la invasión de primavera en la región de Kharkov, hay que permitirle a sus fuerzas disparar a las fuerzas rusas en territorio ruso, porque si no, no podrían ejercer incluso el derecho inmediato a la legítima defensa. Pero una cosa es derribar un bombardero ruso en el espacio aéreo ruso porque se dirige hacia Ucrania con sus bombas, y otra cosa es atacar la base de ese bombardero ruso bastante más profunda dentro del territorio de ese país. Acabará permitiéndose, yo personalmente no tengo ninguna duda, pero insisto, la cosa debe de seguir un ritmo pausado, puesto que a nadie le interesa una escalada descontrolada y es conveniente que los pasos se vayan dando poco a poco. Básicamente
Occidente, a medida que vaya siendo necesario para que Ucrania pueda resistir los ataques rusos, se le irán dando, como ha ocurrido hasta ahora durante estos 2 años y medio, se le irán dando los permisos necesarios para tomar las medidas que aseguren su defensa. Y ni un punto más, puesto que nadie quiere en la OTAN, nadie quiere en el mundo atacar a Rusia, un país con 6.000 armas nucleares. Juan Antonio tiene problemas de sonido y ya lo están arreglando en este momento. Quiero preguntarle entonces, mientras él se reconecta con nosotros, el hecho de cómo interpretar sobre todo esta acción de los países aliados de Ucrania que hacen parte de la OTAN. ¿Sería una acción directa si permiten el uso de estos misiles? No, no, en absoluto. Ya digo que el derecho internacional, el derecho de la guerra, hoy codificado como derecho internacional humanitario, en absoluto prohíbe que un no beligerante, un país neutral, venda armas a un país amigo y que ese país amigo las utilice de la manera que estime oportuna. A pesar de todo, insisto, por el deseo que todos tenemos de evitar la escalada, a Ucrania se le ponen restricciones, pero no está obligado Occidente a ponérselas, se las impone sencillamente porque no quiere una escalada descontrolada del conflicto. Y frente a esta escalada, ¿cómo explicar la reticencia de Estados Unidos mientras que Reino Unido y Francia son más abiertos a permitir el uso? Bueno, hay muchas razones de orden político. Yo creo que Estados Unidos ejerce el liderazgo de Occidente en esta guerra. El presidente Biden lo ha hecho. Hay unas elecciones próximas y hay muchas medidas que tomar de tipo político. Pero el principal problema que veo yo, el principal problema que debería de estar preocupando al presidente Biden, aunque no lo diga, es que si de verdad llega a autorizar a Ucrania el uso del armamento a suficiente distancia para alejar a los aviones rusos del escenario del espacio aéreo ucraniano, probablemente Rusia recurra a poner esos aviones, esos lanzadores de misiles, esos depósitos de armas en lugares habitados, en lugares poblados, en aeropuertos civiles. La guerra es así de difícil y así de dura. Y si llega un momento en que esos aviones que no puede desplegar Rusia en bases aéreas los despliegan en el aeropuerto de Moscú, Biden tendría que decidir uno a uno si autoriza el empleo de un misil suyo a Ucrania contra ya no una base aérea, sino contra el aeropuerto de Moscú, desde donde están despegando esos aviones rusos. Por evitar esa dificultad en el futuro, la verdad, la manera más cómoda de hacerlo es decir sencillamente, pues no hay autorización para emplear las armas occidentales en el espacio ruso. Pero esta prohibición, insisto, sería levantada inmediatamente si se viera que Ucrania corre peligro de perder la guerra, puesto que Occidente no necesita que Ucrania derrote a Rusia, pero sí necesita que Rusia no derrote a Ucrania. Y frente a ese punto de la posible derrota de Ucrania, la posición de Reino Unido en las últimas semanas y en los últimos días ha sido que las próximas semanas serán determinantes y por eso dicen que están presionando para que se permita el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. ¿Usted cree que de aquí a un mes la guerra en Ucrania podría cambiar, sobre todo si se usan estos misiles? No, en absoluto. En este momento actual, como dijo usted misma antes, Rusia ya ha retirado la mayor parte de su armamento de esa distancia de alcance de los Storm Shadow y no hay ninguna probabilidad de que en breve plazo se desequilibre el frente. En este momento Rusia, el avance ucraniano está más o menos contenido en la región rusa de Kursk y Rusia avanza muy despacio en el Donbass, de forma que hace ya 6 meses que ocupó la última ciudad, Avdiivka, y no tiene ninguna perspectiva de ocupar en solo unos pocos meses ninguna otra. Por lo tanto, la guerra está muy estancada y no hay posibilidad de que a corto plazo ocurra nada. Habría que pensar en a partir del año 2025, que sí que puede ser crítico para la guerra, puesto que los países empiezan a acusar el cansancio y en el 2025 habrán aparecido probablemente ya en el cielo ucraniano los F-16, que tampoco van a resolver la guerra, pero que van a impedir que la resuelva Rusia. Juan Antonio ya se logró conectar de regreso con nosotros. Bienvenido una vez más. Estábamos hablando un poco de cuál es la situación en Occidente y por qué presionan o por qué son reticentes a entregar este armamento. ¿Qué opina usted de las posiciones diferentes que han tenido Reino Unido y Francia por un lado y por el otro lado Estados Unidos? ¿Qué está en juego, sobre todo en el gobierno de Joe Biden, para no acceder a este uso de misiles?
están las elecciones el 5 de noviembre y bueno, pues esto es históricamente siempre ha sido un condicionante capital para la política exterior estadounidense. También están lejos y hay posiciones muy encontradas entre los dos partidos que se presentan, los dos partidos, los dos contendientes principales para la presidencia. Entonces, en Europa tenemos ahí a la puerta de la esquina la siguiente jugada de Putin, y que probablemente fuese la más compleja, la más dedicada para el continente, que sería el día después. Es decir, si consigue alcanzar sus objetivos en Ucrania, ¿cuál será su siguiente paso? ¿Y qué va a hacer Europa? Entonces, en esa diatriba, vamos, en esa decisión tan compleja y en esa situación tan compleja que se encuentra la seguridad europea, es completamente diferente la posición para nosotros, como directamente implicados, como para Estados Unidos, que tiene un partido que no lo ve de la misma forma que se ve aquí. Y quiero preguntarle también sobre la participación de la OTAN. ¿Usted cree que se involucraría directamente en la guerra si los países miembros de la OTAN acceden a entregarle misiles de largo alcance a Ucrania para que los utilice en Rusia, como afirma Putin? ¿O cuál es la diferencia de esa posible participación frente a lo que ahora ya están haciendo con el armamento que ya le han entregado a Ucrania? Una baladronada de las que está haciendo en la batalla del relato. Lo cierto es que va más dirigido a la polarización que existe en nuestros propios países, incluso entre unos países más partidarios de adoptar una postura de fuerza en frente de la agresión rusa, y otros países que probablemente pues estarían muy contentos con un acuerdo de paz y la finalización de esta fase del conflicto en el momento actual. Entonces va dirigido más a ellos. Ha habido otras situaciones en las que ha marcado líneas rojas que realmente no han sido tales. Lo cierto es que si realmente en el Kremlin estuviesen pensando en dar el siguiente paso a la escala de confrontación directa con la OTAN, porque se suministrase armamento que pudiese llegar a territorio ruso, ya lo habrían hecho hace tiempo, porque ya se les está suministrando, como decía el almirante, tienen armamento y se está atacando a territorio ruso. Probablemente la incursión de Kursk, que hay muchas ideas de por qué se ha podido estar haciendo. La más dominante era la de retirar fuerzas, obligar a Rusia a retirar fuerzas del Donbass, del este, para resolver este problema. Pues probablemente a lo mejor lo que haya querido es alcanzar con medios existentes sitios vitales de Rusia para que con eso se pudiese autorizar por los países occidentales la utilización de esos misiles como una amenaza en territorio ruso. Usted menciona entonces algo que tiene que ver directamente con el tiempo y con el contexto actual. Afirma que una hipótesis es que los ucranianos pudieran utilizar Kursk dentro de suelo ruso para atacar mucho más adentro en ese país. Sin embargo, en la reunión entre Biden y Sturmer todavía no autorizaron el uso de esos misiles. ¿Podría entonces perder el momentum Ucrania de usarlos? Todo está rodando actualmente alrededor de las próximas elecciones en Estados Unidos. Entonces, nadie puede negar que puede existir la tentación en Kiev de utilizar uno de esos misiles para lanzarlo, y nadie podría negar que esa autorización ya ha sido concedida, por mucho que se desmintiera en el oeste. Entonces, en ese caso, pues habría que probar hasta dónde, antes de que llegase el momento de las elecciones, hasta dónde llega la determinación rusa. Lo cierto es que si la razón es esa, pues también serían objetivos legítimos todas las bases bielorrusas, porque desde allí se han estado lanzando ataques y desde allí se han estado lanzando fuerzas para atacar a Ucrania. Luego, entonces, todas las bases rusas y también las bases iraníes o incluso las de Corea del Norte serían candidatas legítimas para recibir los ataques de Ucrania o de sus aliados de Occidente.
Ya vamos a hablar de esos aliados de un lado y del otro, pero quiero retomar una pregunta que usted hace para transmitírsela a Juan. Juan, ¿hasta dónde llega la determinación de Rusia y sobre todo si este argumento o esta guerra de relatos, como lo llama Juan Antonio, sobre las armas nucleares y la potencia nuclear que tiene Rusia es realmente una amenaza o, como se dice popularmente, Rusia está mostrando los dientes a Ucrania y a Occidente intentando que no lo ataquen más? ¿Es una amenaza real o es solo que están intentando infligir miedo? No, efectivamente no es más que es una medida, una amenaza, que la amenaza es el escalón más bajo de uso de la fuerza. La amenaza del uso de la fuerza no podemos despreciarlo, pero no es más que eso, una amenaza, como cuando un delincuente le apunta a usted con una pistola y le dice que le entregue la cartera. Si se la entrega, no puede decir que no ha utilizado la fuerza contra usted. O sea que la amenaza, las meras amenazas son graves, pero Putin no va a dar un paso más allá, puesto que toda esta guerra la ha organizado en beneficio de su propia posición de poder. Y él sabe que una de las primeras bajas en una guerra nuclear pues sería él mismo. Por lo tanto, no tiene en absoluto nada de suicida. La patria rusa no corre el más mínimo peligro. Él sabe perfectamente que el día que retire sus fuerzas de Ucrania se acaba la guerra, y lo único que hace es mantener a sus fuerzas allí, sencillamente porque, aunque para Rusia seguramente sería ventajoso el retirarse de Ucrania tal como están las cosas, no hace más que perder en esta guerra desde el punto de vista político, económico y militar, pero en cambio para el presidente Putin sería el fin de su régimen y, como suele ocurrir con los dictadores, cuando cae su régimen, probablemente el fin de su vida. Por lo tanto, el presidente Putin está en modo supervivencia, amenaza para tratar de frenar ese desarrollo de la línea de entregarle a Ucrania armamentos cada vez más potentes, y sobre todo para convencer a Occidente de que no le conviene presionar para que Ucrania gane la guerra. Mientras la guerra se mantenga, Putin mantendrá el poder. La guerra le ha permitido promulgar nuevas leyes que reprimen la disidencia, convertir su poder en casi tan absoluto como lo fue el de Stalin. Está cómodo en esa situación e, insisto, no la va a cambiar para arriesgar su vida en un conflicto nuclear. Usted afirma entonces que Putin está en modo supervivencia y que le conviene prolongar la guerra. Juan Antonio, ¿usted está de acuerdo con estas posturas y sobre todo cómo interpretar entonces el incremento de ataques de Rusia a Ucrania denunciados por el mismo Kiev, que afirma que más infraestructuras eléctricas han sido golpeadas por misiles de cara al invierno? ¿Está incrementando la guerra Rusia o, por el contrario, como dice Juan, lo que le conviene a Putin es mantenerla en el mismo nivel? Realmente lo que está haciendo es intentar aprovechar lo que le queda antes del invierno, antes de que lleguen los, para conseguir los máximos avances en el Donbass, que si se llegara a producir una situación por tensiones internacionales hacia Kiev, presiones de Occidente hacia Kiev después de las elecciones americanas, que le encontrase con el máximo territorio conquistado. Y entonces, en esa situación le interesa indudablemente seguir ganando, seguir ocupando territorio paso a paso, palmo a palmo, como lo está haciendo actualmente. De cualquier forma, aquí lo que le interesa es justo lo contrario. Antes de llegar a esa situación de noviembre y con la incertidumbre, pues intentar frenar lo más posible y provocar que Occidente vaya dando esos pasos cortos que va dando en cuanto al el control de la escalada, para ir haciendo que nunca se encuentre Putin con la excusa perfecta para intentar decidir si va a lanzar una bomba sucia o una nuclear táctica, con todos sus inconvenientes, porque igualmente el primero que tendría que abrir el puño sería Xi Jinping, que no estaría muy interesado. El segundo es que dejaría la zona táctica absolutamente inestable, como en los atolones del Pacífico, para muchos años, incluido para los propios rusos. Y la tercera es que se abriría la caja de Pandora, en la que terceros países como Irán, como Arabia Saudí, incluso la propia Corea del Sur, se verían tentados a tener su propia capacidad nuclear. Luego, la escalada es más que dudosa, pero se están dando pasos cortos en Occidente para ir llegando cada vez más cerca hacia poder hacerla y esa amenaza de escalada.
Usted menciona que esto requeriría la autorización del mandatario chino Xi Jinping. Al respecto, recordemos que los secretarios de Defensa de Estados Unidos y Reino Unido, que estuvieron en Londres y que viajarán a Ucrania, afirmaron que Irán le estaba dando misiles de corto alcance a Rusia, concretamente los Fatah 360 que ya mencionó usted, Juan Antonio, y también dijeron que estaban preocupados por el apoyo que le ha brindado Corea del Norte y también China el desarrollo de las industrias de defensa rusas. Juan Antonio, ¿qué tan cierto es esto, sobre todo porque Irán y China lo niegan? Corea del Norte le ha entregado armamento físico, no material fabricar armamento. Irán le ha proporcionado los drones, los Shahed y los misiles de corto alcance, pero también le ha proporcionado la capacidad técnica de desarrollar sus propios drones en una fábrica en Rusia. Y luego, con respecto a China, por la puerta de atrás, con material electrónico necesario, imprescindible para la fabricación de los misiles, le está pasando material electrónico de doble uso como si fuese para electrodomésticos. Entonces, con los juegos de la guerra, en una guerra la primera víctima es la verdad. Entonces todos dirán lo que les interese, pero se está haciendo un apoyo declarado y descarado por parte de los socios más cercanos de Rusia para mantener sus capacidades y aumentarlas. Y más allá de esas narrativas, Juan, quiero que hagamos una comparación entre esta clase de armamentos. ¿En qué consisten estos misiles de corto alcance Fatah 360 de Irán versus los misiles de largo alcance que tiene Occidente, como los ATACMS o los Storm Shadow o los Scalps franceses? Son distancias parecidas. Los misiles ATAC son misiles de corto alcance. También de corto alcance son misiles tácticos de corto alcance y tienen distancias parecidas. Un poco más el ATAC que los misiles iraníes, pero no hay ninguna diferencia. Hay una diferencia evidentemente de calidad, de tecnología, pero no es tan complicado crear un misil balístico. Al fin y al cabo no es más que un proyectil que sube muy alto y baja muy deprisa básicamente sobre el enemigo. La diferencia fundamental puede estar en ambos casos no en el alcance, no en la velocidad, sino en la precisión. Es probable que los equipos electrónicos a bordo de la TANS, el sistema de navegación inercial de la TANS sea mucho más preciso que el del Fatah. Esa es probablemente la diferencia más significativa. Y para concluir, les voy a proponer que unamos dos preguntas en uno. Juan Antonio, comienzo con usted. Primero, ¿debería o no Occidente entregarle estos misiles de largo alcance a Ucrania o mejor autorizarle para que los use en territorio ruso? Y dos, ¿cambiaría en algo la guerra? Sí, debería autorizarles aprovechando una situación estratégicamente, desde el punto de vista del relato, estratégicamente oportuna. Ahora mismo, en la reunión que han tenido los presidentes en Washington y la que han tenido también los ministros de Exteriores, ha incidido precisamente en que la ocasión era oportuna por el nuevo apoyo de misiles por parte de Irán. Lo cierto es que aprovechando esas ocasiones el relato se va dando paso a paso y al final pues no se pretende dar un jaque al rey, jaque final, sino que lo que se pretende es llegar a una situación en la que sea más ventajoso terminar la guerra que continuarla para las dos partes. Juan Rodríguez, ¿y usted cree que deberían autorizarlo y cambiarían algo la guerra? Sí, deberían de utilizarlo. El momento, además, como ha dicho Juan Antonio, es oportuno porque los misiles iraníes cambian mucho la percepción, sobre todo del público norteamericano. Cada vez más, una vez que Rusia va cerrando las alianzas con Irán, que es, por así decirlo, uno de los grandes enemigos públicos de la opinión pública norteamericana, mayoritariamente pro-israelí, pues evidentemente tiene un momento oportuno para autorizar a Joe Biden, si quiere ahora, esa utilización de sus misiles. Evidentemente tiene que tomar precauciones antes de las elecciones, pero probablemente lo hará, si no ahora, pues justo después. E incluso probablemente lo haría aunque hubiera un presidente republicano, aunque es difícil predecir el futuro. Cambiar la guerra, ya digo, en este momento no. La guerra de Rusia es una guerra estancada, lleva mucho tiempo así, hay
hay una dinámica que impide que ninguno de los dos países pueda dar un jaque mate al otro. Lo que queda ahora es un forcejeo de peones con apenas ganancias territoriales de uno o de otro lado a costa de muchísima sangre, y por lo tanto no cambiaría la situación ahora, pero sí podría cambiarla en el siguiente escalón, en el siguiente paso, cuando en vez de hablar de misiles de 300 kilómetros de alcance, hablemos de misiles de 1000 kilómetros. Juan Rodríguez Garat y Juan Antonio del Castillo, les agradezco por haber participado en el debate y sobre todo por ayudarnos a entender estos detalles tan técnicos desde lo militar. Un agradecimiento también a nuestras productoras Laura Garzón, productora general de El Debate de France 24, y Tania Herrera, la encargada de los invitados. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.